Buenas noches, mi nombre es Jessica Ramírez y en este video les hablaré un poco sobre la teoría ética del utilitarismo. Primero hay que entender que las teorías éticas tienen como objetivo analizar la coherencia y validez de planteamientos morales, así como también buscarle un sentido a las acciones humanas, estudiar si estas son buenas o malas, etc. Ahora bien, pues hablando del utilitarismo, esta es una teoría que nace entre el siglo XVII y XVIII gracias a Jeremy Bentham. Esta viene de un grupo de teorías que llevan por nombre los consecuencialistas y pues las acciones morales se valoran a partir de las consecuencias que tienen y no realmente por ellas en sí mismo. Esto quiere decir pues que una acción puede ser moralmente correcta o incorrecta de acuerdo al efecto y resultado que tenga esta y pues específicamente según Bentham, según cuánta felicidad cause para la mayoría de personas y no pues de manera individual. Pues en resumen, esta teoría tiene tres principios que la rigen, que son que las acciones se juzgan como correctas o incorrectas solamente en virtud de sus consecuencias. Segundo, que al evaluar las consecuencias solo importa la cantidad de felicidad o infelicidad que se crea. Y tercero, que la felicidad de cada persona cuenta por igual. Esta es una teoría que se considera imparcial, pues realmente no hay privilegios y prejuicios a la hora de tomar decisiones y la idea es que uno actúe como un espectador desinteresado y benévolo a la hora de aplicarla. Pero a pesar de esto realmente es una teoría que ha recibido una gran cantidad de críticas y que se ha ido reformulando constantemente por distintos autores. En cuanto a las críticas, por ejemplo, se le cuestionó su relación con el hedonismo, que el hedonismo se remonta hasta los griegos y nos dice que las cosas son buenas o malas dependiendo de cómo nos hagan sentir. Y esto realmente no es tan simple como suena, pues por ejemplo puede hacer que situaciones que son racional y objetivamente malas parezcan como situaciones buenas si la persona afectada como que realmente no le molesta o la afecta negativamente. Y también como que hacer como si nuestros sentimientos y reacciones válidas frente a situaciones malas fueran lo que en realidad convirtieran esas situaciones en situaciones malas. Es decir, pues el hedonismo interpreta realmente mal la naturaleza de la felicidad, pues realmente la felicidad es una respuesta que tenemos al alcanzar cosas que ya de por sí pues consideramos como buenas. Es por esto que muchos utilitaristas han intentado reformular la teoría dejando afuera el hedonismo. Por ejemplo, hay un autor que se apellida Moore y nos habla sobre las listas de cosas que se han de ver como buenas en sí mismas, como el placer, la amistad y el disfrute estético. Otros, por su parte, realmente como que simplemente dicen que desde un inicio realmente el hedonismo nunca fue una parte necesaria de la teoría. Ahora bien, pues otros argumentos antiutilitaristas son que más allá de la utilidad, se deberían realmente tener en cuenta otros elementos para determinar qué es correcto y qué es incorrecto, como la justicia, los derechos de las personas. Pues realmente si incluso se produce como un balance favorable entre felicidad sobre infelicidad, esto no justifica como pisotear y dejar a un lado los derechos de las personas en pro de esto. Y también como que se tienen que tener consideraciones retrospectivas, pues una crítica muy fuerte que se le hace al utilitarismo es que realmente se centra como que en cuestiones del futuro, en lo que va a pasar, pero realmente hay hechos del pasado que son importantes para determinar nuestras acciones y obligaciones en el presente. Asimismo, se dice que esta teoría hace una exigencia excesiva al poner como centro el bienestar general, lo que da como resultado que muchas veces debamos como abandonar nuestros proyectos y actividades personales, pues de acuerdo al utilitarismo sería como moralmente cuestionable mantenernos, por ejemplo, como en posiciones en las que tenemos como una mejor vida que alguien más o más privilegios
y no hagamos nada al respecto, como pues darle nuestras cosas y ponernos realmente como en una posición parecida a las de ellos. Y esto también en últimas pues como altera nuestras relaciones personales, pues justamente al aplicar el utilitarismo se debe ser imparcial para alcanzar este bienestar general, y por eso pues se tienen que dejar a un lado las relaciones personales y como cuestiones más sentimentales. Ahora bien, pues ante estas críticas, los utilitaristas pues han dado respuesta con distintos argumentos, diciendo que, por ejemplo, muchas de estas críticas se dan desde ejemplos imaginativos que realmente no tienen como importancia, pues no son realistas y se basan meramente como en las suposiciones y no en los hechos. También dicen que el principio de utilidad como tal es una guía para escoger reglas y no actos particulares, pues es necesario antes de accionar preguntarse qué reglas generales de conducta dan mayor felicidad. Esto justamente dio pues una distinción entre, por ejemplo, el utilitarismo de la regla y el utilitarismo del acto. Y por último, cuestionan esta confianza que se le confiere muchas veces al sentido común, pues este no necesariamente es moralmente correcto y muchas veces se ve influenciado por nuestro contexto y nuestros prejuicios y por ideas muy abstractas o subjetivas. Por su parte, pues los autores más representativos de esta teoría son, por ejemplo, Jeremy Bentham, que fue como tal el fundador. John Stuart Mill fue un discípulo de Bentham y él amplió la teoría y el estudio del utilitarismo, pero le añadió un nuevo enfoque, pues habló de que existen placeres que son cualitativamente distintos, contrario a lo que consideraba Bentham, que consideraba que eran cuantitativamente distintos. Él clasificaba como tal los placeres intelectuales y morales como superiores, por encima de los físicos, y asimismo pues diferenciaba la felicidad de la satisfacción y le otorgaba mayor valor a la felicidad. Henry Sidgwick se mantuvo en una posición como más tradicional. G.E. Moore trae lo que se llama el utilitarismo ideal y nos habla de las cosas que son buenas en sí mismas y de entender y reconocer lo valioso a través de la intuición. Tuvo autores que lo apoyaron como Hastings Rushdown, pero en última su tesis fue realmente rechazada por los utilitaristas, pues la encontraron muy subjetiva. Hubieron muchos otros autores, muchos contemporáneos y muchos más pues, clásicos de esa época. Entre ellos están John C. Harsanyi, Peter Singer, Charles Peirce, William James y John Dewey. Ya cuando hablamos del utilitarismo, por ejemplo, en situaciones de la vida real, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que pasó durante la pandemia. Pues todos sabemos que hubo como una emergencia a nivel global en los hospitales, pues muchas veces no contaban como con los recursos o los espacios necesarios para todas las personas que habían y ya estaban como no daban como para más. Entonces eh, se tuvo que empezar a priorizar como un bienestar más general, eh, por ejemplo, dejando como un poco a un lado personas que ya no tenían como mucha posibilidad para sobrevivir, o personas de ya mayoría de edad, y pues esto realmente se puede cuestionar desde muchos aspectos, pero pues sí es como un ejemplo de cómo se aplicaría a tomar una decisión desde el utilitarismo, que es tomar decisiones que generen como un bienestar general, incluso si se sacrifican como un cierto grupo de personas, porque pues hay que llegar a ese balance que dije anteriormente entre como mayor felicidad sobre infelicidad. Ya como conclusión, pues hay que decir que es posible ver que esta teoría, por ejemplo, también es aplicada muchas veces por gobiernos o instituciones a la hora de tomar decisiones
o de generar como reformas, procesos judiciales, leyes, etcétera, en donde se busca pues la utilidad y un resultado que beneficie al mayor número de personas. El problema es que muchas veces pues estas decisiones implican sacrificar el bienestar y los derechos de ciertas personas o grupos en pro del bienestar de la mayoría. Y pues esto realmente va a pensar que como que el utilitarista siempre va a elegir como la utilidad por encima de la justicia, en muchas ocasiones como provocando la segregación de los miembros más débiles de la sociedad. La cuestión es que realmente quién puede determinar quiénes son estas personas débiles que podemos como desechar, así como de qué forma podemos asegurar que esta decisión tomada en pro del bienestar de la mayoría no pueda al final realmente tener como efectos secundarios nefastos que no justifiquen el haber sacrificado a estas personas. Muchas gracias y espero que tengan linda noche o lindo día.